La crisis del sistema capitalista siempre, invariablemente, genera protestas por aquello de mercantilizar todos los ámbitos de la existencia. Los seres humanos terminan protestando. Estas protestas suelen tener dos grandes ámbitos. Una es contra el sistema, a veces como intuición, pero contra el sistema. La otra es los que utilizan los excesos del sistema para intentar justificar una alternativa. Esto implica que personajes como Berlusconi a veces son utilizando los excesos del sistema para frenar a aquellos que quieren cambiar el sistema, léase la izquierda. En el caso de la mafia ocurrió lo mismo, fue utilizada para frenar el ascenso del comunismo. Trump vuelve a repetir este mismo esquema, es histriónico y políticamente incorrecto, pero sirve para frenar de alguna manera otra alternativa. Vemos que la crisis del modelo neoliberal genera alguna suerte de populismo y eso implica que Hillary parezca una bolchevique. Solamente tenemos una certeza con estas respuestas y es que van a perder los de siempre. Misógino y racista, pero también pendenciero, histriónico o directamente loco son algunos de los adjetivos más usados para definir al candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump. Adjetivos que hay que reconocer se ha ganado a pulso. Usted ha llamado a varias mujeres cerdas gordas, perras y animales asquerosos. Solo a Rosie O'Donnell. Las beso, ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa, lo que quieras. Agarrarlas del lo que sea. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Declaraciones con las que se ha asegurado un interminable torrente de críticas. Donald Trump y el presidente Peña Nieto nos dan un circo. Pero también que no haya casi nadie, no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo, que no conozca su nombre. Aquí hacemos el llamado para todos los que califiquen, se registren y voten en contra de Donald Trump. Eso sí, el lenguaje llano, directo y hasta obsceno con el que critica a grandes colectivos de la población norteamericana es también el que usa para despachar al sistema financiero de su país. Pienso que algo que necesitamos realmente es hacer renegociar nuestros acuerdos comerciales. Tenemos que detener a estos países que nos roban nuestras compañías y nuestros trabajos. Ingredientes del trumpismo que, por incomprensible que resulte a algunos, acumula millones de seguidores. There's millions of people who are out there to kill us. What are we going to do? Compared to Hillary, a chimpanzee could make America great. Partidarios, fanáticos o simpatizantes que podrían hacer de este multimillonario, hijo de la ultraderecha estadounidense, el hombre más poderoso del mundo el próximo 8 de noviembre. And I apologize. En fin, una solución, un problema. Para debatir este asunto que concierne al mundo entero, tenemos, como siempre, una mesa de expertos. Nos acompaña hoy Gil Carvajal, presidente de Democrats Abroad de España. Gil, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí con nosotros en La Tuerca. También tenemos con nosotros a David Blázquez, analista político y editor del blog Americracia en el diario El Mundo. Muchas gracias por acompañarnos, David. Gracias, Juan Carlos. Y cierra la mesa Javier Valenzuela, periodista, escritor y durante muchos años corresponsal del diario El País, Washington. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a empezar con un minuto para que intentéis definir en qué consiste el fenómeno Trump. Un minuto, empezamos contigo, si te parece bien, Gil. Bueno, desde luego, un populista, una celebridad que está utilizando el poder de la televisión, no es intelectual, es como zorro, es el listillo, pero no es inteligente porque no se conoce a sí mismo, realmente aprovecha cualquier circunstancia para avanzar sus fines, dice lo que él piense que le va a conseguir sus fines. Es así, pues, un ser que realmente está buscando el bien suyo, no lo de los demás. Jamás ha hecho servicio público, eso es muy importante. No sabe lo que es gobernar un Estado como otros candidatos.
Es decir, que él es empresario y dictador de su empresa. No sabe aceptar realmente, no conoce el juego democrático en su negocio. Gracias. David, ¿se puede definir el trumpismo de alguna forma? Bueno, yo creo que es complicado porque es un fenómeno extraño y nuevo, incluso para la sociedad americana. A mí sí que me parece que hay algunos componentes que son esenciales. El primero es la capacidad de hacer palanca en muchos de los miedos de la sociedad americana, miedos que han estado latentes durante muchos años y que se han derivado en otras formas y que yo creo que han coagulado en torno a la crisis financiera, a una situación de inestabilidad internacional frente a la cual es muy fácil, despertar fantasmas. Es la situación en Oriente Medio, todos los ataques terroristas en Europa y no solo, también en Estados Unidos, y la percepción de que una determinada clase, la clase media blanca americana, no va a poder alcanzar el sueño americano al que sus padres llegaron, al que ellos no están llegando y al que no van a poder hacer llegar a sus hijos. Yo creo que esos componentes son esenciales. Javier. Pues mira, Juan Carlos, Trump es machista, es xenófobo, es racista, es grosero, y por eso muy probablemente se ha pasado tanto en todos estos terrenos que muy probablemente no va a ganar las elecciones, ¿no? No creo que tengamos que perder mucho tiempo en subrayar estos elementos. La gente ya lo sabe. A mí lo que me preocupa es las razones del éxito, de la popularidad de Trump, cómo ha ganado la candidatura republicana y cómo tiene detrás tantos millones de ciudadanos norteamericanos. Y evidentemente es fruto de los miedos y del cabreo de lo que se ha llamado el hombre blanco americano, esas clases populares y medias bajas que están asustadas y cabreadas. El fenómeno no es exclusivamente americano, David, es europeo. O sea, yo le establezco un gran paralelismo con el ascenso de Marine Le Pen en Francia y de los movimientos ultraderechistas europeos. Y la clave es que creo que esta gente, Donald Trump, está planteando problemas que son reales y haciendo preguntas que son correctas. Es decir, no es verdad que la clase política de Washington está profesionalizada y está vendida a los poderes norteamericanos, al establishment. No es verdad que House of Cards existe, sí. Y que Hillary Clinton pertenece a esa clase política profesional de Washington, sí. No es verdad que Wall Street es el que finalmente, él es empresario, pero inmobiliario, él no es financiero. La gente a veces se confunde, él no es financiero. No es verdad que Wall Street es el elemento determinante en la política estadounidense y mundial, cierto. No es verdad que las deslocalizaciones de fábricas norteamericanas a México como consecuencia de NAFTA han hecho perder cientos de miles, millones de empleos a trabajadores en Estados Unidos, cierto. Y cuarto elemento, no es verdad que la competencia global, el libre comercio global está basado en una competencia desleal porque países como China hacen un dumping con salarios bajos, falta de derechos laborales y humanos y falta de mínimos medioambientales, cierto. O sea, las preguntas son correctas y por eso engancha, como en Francia engancha Marine Le Pen. El problema es que las respuestas, y luego lo hablaremos, son incorrectas. Son las respuestas de la ultraderecha de toda la vida. Echar la culpa a los más débiles, en su caso, los mexicanos, los musulmanes, etc. Como Hitler en su día, en situación semejante, se la echó a los judíos. Vamos a intentar analizar si es verdad que se ha vuelto loca tanta gente o hay elementos profundos que nos permiten encontrar un poquito de luz. David K. Johnson, en The Making of Donald Trump, planteaba que Donald Trump es un gran timador, se ha pasado la vida haciendo negocios con mafiosos, estafadores y un conocido traficante de cocaína, para el que le pidió clemencia. Le han llevado a juicio más de 4.000 veces trabajadores a los que se negó a pagar. Tengo la sensación de que si no se hubiera metido en la campaña electoral, Donald Trump sería un hombre de éxito, un prototipo del americano de esos, ¿no?, que actúan como referente y que los presidentes actuales lo señalarían como alguien a emular. Pones cara rara, Gil. No, porque es una combinación. Es hijo de papá, es un niñato, que debe su éxito a la fortuna de su padre que le ha salvado de la bancarrota. ¿George Bush hijo tenía algún mérito? ¿Fue presidente de los Estados Unidos? No, pero por lo menos gobernó un estado.
Bueno, pues se lo regalaron. A uno le regalan de Lesín Castillos y a ellos le regalan una gobernación. Por ejemplo, no tiene comparación con un Warren Buffett, que es un ser del centro de Estados Unidos que ha ganado su fortuna por sus méritos. Es un... Perdón que te interrumpa, ¿crees que Warren Buffett se ha hecho millonario por sus méritos? Sí. En contraste, que es el sueño americano. Donald no ha vivido... Yo pensaba que para hacerte rico tenías que robar. Donald no ha vivido el sueño americano, porque el sueño americano es ir de la pobreza a la riqueza. Pero otra cosa es su celebridad. Es decir, que como es estrella de televisión por un programa de reality que tuvo, pues ha ganado fama. Y ha incrementado esa fama continuamente con cosas extravagantes, mentiras gordas, como el presidente Barack, que no era nacido en Estados Unidos. Y esa es mentira que él mantenía, no por la verdad, pero para ganar atención y para ganar esa base de ignorantes que les apoya. Pero permitid que insista, es decir, que el papel de los medios de comunicación, el papel de construcciones de mentiras, el papel de los medios como articuladores de quién puede ser presidente y quién no lo puede ser, es algo que no se cuestiona en el establishment norteamericano. David. Yo, a la primera pregunta, yo sí que creo que ya había una percepción, digamos, de Trump como un personaje un poco excéntrico. Lo que ocurría es que no había pisado los callos que ha pisado después en el ámbito político, ¿no? Si lees algunos de los profiles suyos en los años 90, hay uno del New Yorker, creo que es en torno al año 2000, ya percibes que, digamos, que no es una persona de fiar, ¿no? Y que se le ve un poco como un excéntrico. Pero como Berlusconi. Pero ahí estaba siendo apoyado hasta que llega un momento en donde Berlusconi parece que era contradictorio y lo sustituyen por Monti. Pero Berlusconi hacía su labor y en tanto en cuanto hacía su labor no tenía ningún tipo de problema con él. Sí, pero ahí yo creo que hay una percepción diferente, digamos, del papel que juega una persona así cuando es en el ámbito privado y cuando tiene que tener una responsabilidad pública. Yo creo que ahí ha habido una digamos, una diferencia y una distinción que la gente ha percibido y que yo creo que era anterior y sin embargo cuando se ha presentado a las primarias es cuando de repente han dicho, bueno, este es un clown. Yo estaba en Estados Unidos pues hace ahora un año y medio, justo en el momento en el que teníamos 13 candidatos a las primarias y aquello era una broma, ¿no? Dice, bueno, tenemos hasta Trump, ¿no? Un año después nos encontramos en una situación como esta para perplejidad de absolutamente todos. Bueno, aquí lo dejo. David, porque fíjate, Donald Trump ha jugado, es evidentemente un millonario, un hijo de papá, ha tenido varias bancarrotas a lo largo de su vida. Lo que pasa es que la ley norteamericana es muy generosa con las bancarrotas, pero ha sido empresario de fracaso en varios 7 u 8 bancarrotas. La ley norteamericana te permite al empresario borrar las deudas, ¿no? Es lo que llaman la segunda, tercera oportunidad. Pero, en fin, y luego no pagar impuestos. Y luego no pagar impuestos. No ha pagado impuestos desde la última bancarrota. Exacto, pero él ha jugado la carta del antisistema. Que esto es muy importante. Sí, como Adolf Hitler en su día, tú conoces la historia, en los años contra la República de Weimar, el antisistema. O como Marine Le Pen es el antisistema de la Quinta República. Y ha jugado con 2 elementos que su electorado agradece mucho. Esto que nosotros decimos, dice unas gilipolleces monumentales, las dice, como que Barack Obama, por ejemplo, inventó ISIS, no Daesh, pero la gente lo valora. Eso está en las encuestas, tú lo sabes, David, diciendo, no, es que es por fin alguien que dice lo que piensa y que piensa lo que dice. Eso está valorado por sus votantes como prueba de honestidad. Y 2, su falta de experiencia política a la que aludía Gil. Eso a la gente le parece estupendamente. Dice, mira, por fin un candidato que no es un político profesional como Hillary Clinton, que es que lleva ahí 40 años en Washington, ¿no? Entonces, esos 2 elementos... Es curioso, aquí no se entiende, Juan Carlos, que un millonario puede hacer una campaña como líder antisistema, ¿no? Falso. Han intentado, ¿no? Han intentado algunos, Luis Mateos en su momento. Sí, Luis Mateos en España, Gil, Berlusconi en cierta parte también jugaba al antisistema en su momento en Italia. Recuerdo una película de 1993 de Joel Schumacher, Un día de furia, Falling Down, con Michael Douglas, donde había un trabajador, clase media, blanco, que se queda atrapado en un atasco y una mosca le vuelve loco y al final deja el coche en mitad del atasco y empieza una suerte de vía crucis, que era el vía crucis de esa clase media que no entiende por qué se está quedando sin trabajo. Es decir, el declive, ¿no?, de la clase media norteamericana por esta globalización sigue siendo una denuncia desde hace mucho tiempo. Estamos hablando ya de 20 años, ¿no? Lo que quería preguntaros es,
ante esta nueva situación, la derecha norteamericana está cambiando, podríamos decir en términos de Boaventura de Sousa Santos, que habla de un fascismo social, es decir, de exclusión, violencia, bajo ropajes y formatos democráticos. ¿Hay un cambio de ideología a la derecha norteamericana? Cualquiera, David. Yo creo, y en esto engancho un poco con lo que decía Javier antes, con lo que estoy bastante de acuerdo, y es que decía Chesterton que el error es una verdad que se ha vuelto loca, ¿no? Yo creo que es muy interesante en este caso ver cuál es esa verdad que efectivamente se ha vuelto loca, y eso es patente para todos, pero cuál es esa verdad detrás del votante de Trump, digamos, y qué, no qué justificación, o no qué, pero sí qué resortes hay detrás para que alguien haga eso. Yo creo que, yo no sé si estoy cualificado para hacer un análisis de ese tipo y decirte si la derecha americana se ha vuelto fascista o no. Lo que sí que creo es que responde a una serie de incentivos que son reales como problemas, y es las cuestiones que hablaba Javier, ¿no? Deslocalización de trabajos, todo el Rust Belt, todos esos estados en los que todo su futuro dependía de la minería y de la gran industria se ha venido abajo en 15 años. Es gente que no tiene un futuro por delante en absoluto y que no encuentra un culpable. Había un artículo, no sé si es de ayer o antes de ayer, de Carlton Ash, y decía, bueno, el problema es encontrar ese otro al que echarle la culpa, ¿no? Y yo creo que Trump ha tocado la tecla en la que ha enganchado digamos, a muchos votantes, va a ser en torno a un 38, un 40%. Yo creo que esa es mucha gente para, en un país como Estados Unidos, llamarla de ultraderecha, no te sabría decir qué porcentaje de eso es ultraderecha o no, me parece demasiado. Psicológicamente la gente tiene necesidad, cuando tiene un problema, una angustia, necesita un culpable. Y la habilidad de estos demagogos de ultraderecha, desde Benito Mussolini, Hitler, a Trump y Marine Le Pen, es que le señalan un culpable. No, Javier, perdonad que os insista. Ahora dicen... Es que yo creo que esto es funcional para el sistema. Es decir, que lo que yo no termino de creerme es que... Es decir, esto es como en la película Matrix, que se inventa Sion es la propia Matrix, ¿no? Es decir, que lo mismo que está planteado Donald Trump lo ha venido planteando, por ejemplo, en el cine Michael Moore. Y le han llamado antiamericano, y lo han insultado. Y las Hillary Clinton de turno han dicho, este es un contrario a Norteamérica. Y resulta que ahora, cuando viene Donald Trump, tenemos que apoyar a Hillary Clinton, que no representa cosas muy diferentes, salvo en las formas, de lo que está planteando este señor. Juan Carlos, Michael Moore decía, estos problemas existen y son reales, y el culpable es Wall Street, y por eso era satanizado por el establishment. Donald Trump llega y dice estos problemas, y coincide, pero el culpable son los inmigrantes mexicanos, los musulmanes y los trabajadores chinos. O sea, ese es señalar un falso culpable para que la gente desvíe por ahí su de eso. Pero quería contestar un poco al tema de la derecha y la izquierda tradicionales, porque pasa exactamente lo mismo en Estados Unidos que aquí. El centro-derecha y el centro-izquierda, los partidos del establishment clásicos, allí los demócratas moderados y los republicanos moderados, aquí diríamos el centro-derecha y la socialdemocracia antigua y tal, no han entendido el dolor y el sufrimiento de la gente. Se creen que la gente está muy bien, no han pillado ese sufrimiento y miran y aparecen diciendo, si no hay problema, ¿por qué la gente está tan cabreada? ¿Por qué la gente está tan preocupada? ¿Por qué? Bueno, quien critica eso te llama populista. Eso es. Es decir, por criticar esto, y cuando de repente aparecen los Donald Trump, resulta que aquellos que habían sido acusados como populistas sufren algo parecido, perdona Javier, a cuando surgieron, por ejemplo, el panarabismo en los países del Oriente Medio, y Estados Unidos fomentó al islamismo. Y cuando de repente, claro, surge el islamismo, ya justificas, pero porque te has cargado, ¿no?, la posibilidad de alguien que estaba señalando, haciendo el mismo diagnóstico, pero no te parecía satisfactorio. Gil iba a decirnos algo. Hay que señalar que Trump, su base, no tiene la preparación, por desgracia, no ha pasado el colegio, el bachillerato. Es la primera vez en la historia recién que los universitarios blancos, los que tengo títulos universitarios, están votando ya por el demócrata. Los republicanos suelen ganar el voto universitario, y el porcentaje a favor de los demócratas es aún más alta que las mujeres. Entonces, hay un gran, incluso otro dato que refleja esta división entre los educados y los no educados, es los periódicos
republicanos, por la primera vez en historia, están validando, están apoyando el candidato demócrata. Es decir, que periodistas con criterio, porque una educación universitaria se espera que le dé criterios, ¿no? Manera de evaluar evidencia. Pues los periódicos, es increíble que han sabido... que os insista en esa dirección, Gil. En España el 100% de los diarios escritos de Madrid, el 100% piden que sea Mariano Rajoy quien presida el gobierno. Por tanto, los medios de comunicación se han convertido en grandes empresas de medios de comunicación cuyo criterio que tú quieres validar, ¿no? como independiente, me temo que no siempre lo sea, cuando menos aquí en España. Tu argumento, si no te entiendo mal, es que lo sensato es votar a Hillary Clinton y la existencia de alguien como Donald Trump genera que de repente Hillary Clinton es la salvadora de la democracia, cuando Hillary Clinton yo creo que no resiste un análisis cuidadoso de su comportamiento democrático. ¿Quién? ¿Hillary Clinton? Sí. Pues eso es otra discusión, pero seguimos a este tema del falta de preparación, porque Donald Trump lanzó su campaña acusando a los mexicanos de violadores, diciendo que México envía los peores, cuando es al revés. México envía los mejores, los más emprendedores, los más despabilados. Y alguno puede ser violador, tanto como cualquier blanco. ¿Quién cree eso? ¿Quién con criterio cree eso? Entonces, no es así. La gente que estudia, incluso un gran comentarista republicano, joven, acaba de anunciar que renuncia al partido. Hay varios que lo han hecho porque tienen criterio. No es así. Hillary aguanta muy bien. Lo que temo es que la caricatura que ha prevalecido gracias a los medios republicanos ha cuajado entre grandes sectores de la población. David. Y yo ahí creo, sí que creo que el papel de los medios en esta elección ha sido especialmente relevante. Yo recuerdo aquellas declaraciones filtradas, creo que era en un consejo de administración de CBS, donde creo que era su director general, decía, bueno, Trump puede ser malo para América, pero es muy bueno para CBS, ¿no? Y los inversores estaban encantados, ¿no? Ahí vemos un problema grande y es la convergencia de intereses económicos con los intereses del bien público de lo que significa Estados Unidos. Por ejemplo, todo el tema de los super PACs, que es este nuevo sistema de financiación por el que, digamos, hay muchas más cantidades de dinero inyectadas a los partidos. Ahí nos fijamos normalmente en una línea de dirección, y perdona si me largo un poco, y es el dinero de esas campañas, de esos super PACs, de esos grupos de poder que aglutinan el dinero y lo dan a los candidatos, y nos paramos ahí. Pero ese dinero de los candidatos va fundamentalmente a los medios de comunicación, y es en ese paso donde yo creo que hay un serio problema en Estados Unidos con el tema de la financiación, es que hay poderes detrás digamos, del ejercicio de la política que yo creo que tienen su sentido y que han estado ahí, pero que están desembridados con estas sumas de dinero en las que tienes que responder a cosas a las que no... Ahora, luego voy a preguntaros, ¿no?, acerca de los medios de comunicación y también preguntaros acerca de cómo es posible que, si no estoy mal informado, el 100% del Senado norteamericano está compuesto por millonarios. Y no sé en qué medida una democracia representativa puede tener como representantes a millonarios en un país donde los alrededores de Detroit se van pareciendo a Johannesburgo. Decía que hay un problema de fondo que creo que queremos dilucidar, y es en qué medida antes los trabajadores votaban a los demócratas. Los trabajadores antes votaban a la izquierda, como nos recuerda Bruce Springsteen. En cambio ahora, ese trabajador está votando a Marine Le Pen, está votando a Allianz für Deutschland en Alemania y está votando a Donald Trump. Vamos a escuchar de dónde quizá nace esto. Veamos algo que ocurría en la madre patria inglesa. Ataque desesperado de Tony Blair a Jeremy Corbyn, candidato favorito a dirigir en el Reino Unido el Partido Laborista a partir de septiembre. El ex primer ministro británico ha publicado este jueves un artículo en el periódico The Guardian en el que advierte de la posible aniquilación de la formación política en caso de que Corbyn sea elegido.
El partido está caminando con los ojos cerrados directo a un precipicio en cuya base hay rocas afiladas. Es parte de la descripción de la situación de Tony Blair, quien asegura que este es el peor desafío al que se enfrentan los laboristas en los últimos 100 años. Jeremy Corbyn pretende recuperar las raíces socialistas en la formación que aspira a dirigir, marxista, a favor de la nacionalización de servicios como la energía, correos o la compañía ferroviaria, declarado euroescéptico, quiere que Londres deje de secundar a Estados Unidos en sus contiendas militares. Queríamos irnos a Inglaterra para regresar, ¿no?, a Estados Unidos. La tercera vía fue la forma en la cual la socialdemocracia abrazó los presupuestos neoliberales. Clinton, Felipe González, Tony Blair, que lleva a la expresión máxima de Margaret Thatcher: mi obra no son las Malvinas, mi obra es directamente Tony Blair. Y se ha expresado ahora en el ataque brutal y creo que carente de legitimidad democrática de Hillary Clinton contra Bernie Sanders. ¿No tendremos que encontrar de alguna manera en esta renuncia de la socialdemocracia, en este caso de la renuncia de Hillary Clinton, del Partido Demócrata, a presupuestos socialdemócratas, el auge de Donald Trump? Totalmente. El centro-izquierda, el Partido Demócrata en Estados Unidos y aquí la socialdemocracia, el Labour, el Partido Socialista Francés, el PSOE, con la tercera vía, efectivamente en los años 90, que es su respuesta al neoliberalismo de Reagan y Thatcher, dejan abandonado emocional, intelectual, empáticamente a las clases populares y trabajadoras. Mientras las cosas van bien, mientras hay vacas gordas y hay dinerito para repartir, no pasa nada. Cuando llega la crisis en Europa y en Estados Unidos, a partir de la quiebra de Lehman Brothers, entonces esas clases populares se sienten huérfanas. En la mayoría de los casos, Juan Carlos, el hueco lo ocupan estos demagogos de ultraderecha, los Donald Trump, los Berlusconis, los Marine Le Pen, los grupos ultraderechistas europeos. Solo hay un par de casos que yo tenga constancia en los cuales, diríamos, la respuesta, la empatía con el dolor de estas clases populares y medias procede de la izquierda, que son España y Grecia. Solo hay dos casos. En el resto del mundo la ola es más bien azul, como en los años 30 del pasado siglo, ¿no?, con Mussolini y Hitler. Entonces esto lleva a una situación muy triste. Pero en fin, empiezan a haber respuestas. En Estados Unidos Bernie Sanders hizo una magnífica campaña, obtuvo 13 millones de votos y demostró que hay liberales progresistas. O sea, liberals, allí llaman a lo que nosotros llamamos progresistas en Estados Unidos. Pero en fin, su campaña fue cortada de malas maneras, incluso con bajos trucos por el aparato del Partido Demócrata, como ha sido sabido, y al final la alternativa es Trump y Hillary Clinton. Yo tengo muchos amigos estadounidenses que me dicen: votar contra Trump es evidente, votaré contra Trump. Ahora, votar a favor de Hillary Clinton me cuesta mucho, porque es identificada con establishment, Wall Street, trampas, maniobreo, aparachic, etcétera, etcétera. Gil, ¿qué le pasó al Partido Demócrata? Mira, lo que ha pasado es que ha girado a la izquierda. Si lee en la plataforma demócrata, es el programa del partido que ha salido de la convención de este verano, es lo más progresista en la historia. Gracias, porque casi la mitad de los representantes, los delegados, eran sandistas de Bernie Sanders. Así que respondiendo a eso, y Hillary sabiendo que necesita ese apoyo, ha cambiado, ha girado, porque a fondo es progresista. Esta es una mujer que desde graduada de la universidad estaba trabajando con los mexicanos para registrarlos en Texas. Eso no es porque pensaba ser presidenta algún día, es porque le salía. Entonces, ahora lo que tenemos es la posibilidad del gobierno más progresista en la historia de Estados Unidos, porque Bernie Sanders es senador poderoso ahora. Tiene otra senadora que es Elizabeth Warren, que estarán vigilando el progreso del gobierno. Esta gira es muy interesante y no podemos caer en el error de pensar que los trabajadores están votando por Trump. Son los blancos que no han graduado de la universidad, los blancos que es un segmento de la población que está disminuyendo. Entonces, tenemos, sí,
es posible que ganemos el Congreso. Por cierto, si hay una americana que está viendo este programa, por favor, vote. Ve a votefromabroad.org para registrarse. Hay tiempo 3 semanas y si quiere afiliar a Democrats Abroad es democratsabroad.org. Entonces, estas elecciones es posible que ganemos... En Estados Unidos esto hubiera costado un dinero hacer, para aquí en España no lo cobramos todavía. Podemos ganar la Cámara Baja gracias al señor Trump, porque está ajenando las mujeres. Con los últimos escándalos que ahora hablamos de eso. David, ¿estás de acuerdo con Gil? En algunas cosas. ¿Hillary una progresista? ¿Es el programa progresista? ¿Es una renovación de la izquierda? Estoy de acuerdo con que la presión de Sanders y su negativa, digamos, a retirarse con el argumento de por el bien del partido, de todos los que apoyaban a Hillary, ha llevado al partido hacia, no sé cómo llamarlo, si hacia la izquierda, pero desde luego a preocupaciones que no habría tenido si no hubiera estado Sanders. Yo creo que él se va a quedar ahí para seguir. Hoy mismo había una entrevista en el The New Republic a Sanders muy interesante en la que hacía ver que esa va a ser su función y que él no se ha retirado y que va a seguir jugando esa. Sobre la cuestión de Corbyn, yo creo que muestra, cuando hacemos una comparación entre Corbyn y Trump, demuestra muy bien la ruptura entre la derecha y la izquierda, que esos son moldes antiguos. Corbyn y Trump están en desacuerdo, desde luego, en cuestiones de impuestos, en cuestiones de internacionalismo o nacionalismo. Trump es más nacionalista, Corbyn internacionalista, pero desde luego que tienen en común una base antisistema, una lucha contra una cierta percepción de las élites, movilización de nuevos sectores dentro de su partido, de gente que no había votado, una retórica en algunos casos violenta en ambos sectores, la simpatía por Putin, ciertos comentarios de antisemitismo, Digo, todas estas cosas serían impensables, pensando en alguien que se supone que representa a la derecha y alguien que se supone que representa a la extrema izquierda o una izquierda más hacia la izquierda de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, yo creo que ahí hay una complejidad que está por descubrir. Y no voy a hacer campaña para mi junta de vecinos, porque no todos sois electores, así que... Lo que dice Gil, de que la campaña y la fuerza de la candidatura de Bernie Sanders ha obligado al Partido Demócrata y a Hillary Clinton a incluir elementos progresistas en su agenda. Pero recordemos que hace apenas unos días conocimos, gracias a las filtraciones de Wikileaks, las conversaciones que entraron en los correos de John Podesta. Bueno, el origen, o sea, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, que Hillary había tenido conversaciones con la gente de Wall Street en la que les decía: tranquilizaos, porque una cosa es lo que yo digo ahora en campaña, es literal, y otra cosa es lo que haré. Y cuando lo que haré será, por supuesto, favorable a vuestros intereses, ¿no? Yo viví en Estados Unidos parte de los años que viví fueron bajo la presidencia de Bill Clinton. Hillary era una fuerza potente ya en aquella época detrás de su marido, y evidentemente era un progresismo muy light, es decir, en las cuestiones del comer, en las cuestiones socioeconómicas, allí dominaban evidentemente los intereses de Wall Street, de las grandes firmas de abogados, de la industria de Silicon Valley, de Hollywood, etcétera, de las petroleras, de las energéticas, etcétera, etcétera. Hillary Clinton ahora habrá introducido elementos del programa de Bernie para ver si pilla votos progresistas, pero de luego si gobierna, supongo que será muy continuista. Dicho lo cual, es un drama que un progresista en Estados Unidos tenga que plantearse, como nos tendríamos que plantear, bueno, pues voy a tener que votar a Hillary para que no salga esta bestia parda en el sentido de los años 30 nazis de Donald Trump. Ese problema se va a plantear en Francia enseguida, porque como en la segunda vuelta va a llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales van a llegar Marine Le Pen y el candidato de la derecha sea Juppé o sea Sarkozy, en Francia vamos a estar dentro de un año teniendo este debate en la tuerca, diciendo el señor de izquierdas francés, progresista, se va a ver obligado a escoger entre Marine Le Pen y el candidato a la derecha sea Sarkozy o Juppé. Es una pena, porque en esos países, ni en Francia ni en Estados Unidos, han surgido, repito lo que decía antes, alternativas que conecten con los sentimientos de las clases populares y que no sean alternativas, diríamos, de extrema derecha. ¿Querías plantear algo, Gil? No, solamente es que, Javier, tienes poca fe en el proceso democrático en Estados Unidos. Por eso soy militante. Porque si Hillary no cumple
con la plataforma. Yo sería uno de los primeros que proteste dentro del partido. Dentro de 4 años. No, en enero, en febrero. Es decir, que Bernie Sanders ha lanzado un movimiento que se llama Nuestra Revolución. Y yo apoyé a Hillary para candidata, pero apoyo a las ideas de Sanders. Y como un buen profeta bíblico, él puede ser más efectivo en el Senado que el presidente, porque el gobierno de Estados Unidos, el tinglado administrativo es un monstruo y tienes que conocer el monstruo para domarlo. Y creo que Hillary y Bill lo conocen muy bien. Sí. Quería plantear, ¿recordáis la campaña aquella donde John Dean volvía a enamorar, ¿no? A los demócratas norteamericanos, y al final fue ese lema: se enamoran de Dean pero votan por Kerry, ¿no? Es decir, que parece como que hay una incapacidad por parte del Partido Demócrata de llevar, ¿no?, hasta sus últimas consecuencias este tipo de cuestiones, que afecta a toda la socialdemocracia, esta necesidad de ser políticamente correctos, y al final, ¿no?, bombardean más los demócratas que los republicanos. Es decir, que con una retórica más progresista, al final los efectos suelen ser más devastadores. Decía mi maestro Jesús Ibáñez que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? Entonces, la hegemonía norteamericana quizá sea mejor expresada por Donald Trump que por Hillary Clinton, porque a Donald Trump por lo menos se le ve venir, mientras que a Hillary Clinton seguramente va a bombardear más que Obama y encima no se le va a venir, se le ve venir. No sé si pone Gil cara de no estoy muy de acuerdo, no sé si es por un optimismo inveterado o... No creo que se pueda bombardear más que el señor Obama, que con la semana pasada 6 países, ¿no?, bombardeó. Drones. Menos mal que es Premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque si siendo Premio Nobel de la Paz bombardea 6 países, bueno. Juan Carlos, este complejo que tienen los demócratas en Estados Unidos o los antaños socialdemócratas en Europa de demostrar que son duros contra el enemigo, contra el terrorismo, de que son patriotas, de que ellos aprecian a la Fuerza Armada, y lo que los lleva en ocasiones a bombardear más que nadie, lo vivimos también en España cuando Javier Solana con entusiasmo se sumó a la causa de la OTAN, ¿no? Mira, Hillary Trump está bien. O sea, que tú mismo hayas dicho eso, creo que ya no se apunten a Democrats Abroad, olvídenlo. Hillary Clinton hubiera sido elegido presidenta en 2008 si hubiera votado contra la guerra. Obama ganó por poco por su oposición a la guerra. Clinton hizo ese error por las razones que estás señalando, que como mujer tenía que parecer fuerte dura, ¿no? Y dura. Vamos a hablar, ¿quieres decir algo brevemente? Muy brevemente. Quiero hacer otra pregunta. Cuando vi que venían Gil, Javier y que estabas tú, Juan Carlos, pensaba que ibas a tener que ser yo la voz que defendiera a Trump, pero veo que Juan Carlos, que me estás haciendo ese trabajo perfectamente. Yo preguntas que no quiero que no sean expresadas en este programa. Me parecen estupendas. Solamente era ese comentario. Vale. Yo voy a hacer un pequeño comentario muy rápido también. Y es que Gil, y me encanta, representa una parte de Estados Unidos que nos olvidamos que existe, porque lo identificamos siempre con los conservadores, las armas, los rednecks. Hay un Estados Unidos liberal, progresista, optimista. Desgraciadamente no es mayoritario, que fue el que votó a Bernie Sanders. Y que encarna a nuestro buen amigo Gil. Yo amo, ese es el buen americano, the good American I love. Déjame haceros una pregunta rápidamente. El papel de las mujeres. Has planteado tú, Gil, que estos insultos desmesurados, que a cualquier persona con una mínima sensibilidad y 2 dedos de frente le tienen que repugnar. Incluso hay gente, seguidoras de Trump, que están planteando que igual hay que retirar el voto a las mujeres, ¿no? Porque temen, ¿no?, que eso sea lo que le haga perder. Pero cuidado, también desde un feminismo crítico como el de Nancy Fraser, se está planteando que mujeres como Hillary Clinton, lejos de representar un feminismo emancipador, representan un feminismo neoliberal que es falsamente feminista en tanto en cuanto no establece las condiciones materiales básicas para que realmente las mujeres se emancipen. ¿Cómo está esa discusión? ¿Cómo creéis que está jugando ese papel? Porque parece que se limita a que como es mujer, ya representa a las mujeres, y eso me parece que es una simplificación excesiva. Yo creo, si me permitís, que es curioso cuando hablas, en un cierto sentido yo creo que tienes razón, ¿no? Y es que cuando hablas con americanos te dicen, yo quiero una mujer como presidenta de Estados Unidos,
pero no a Hillary, ¿no? Entonces ha sorprendido unas elecciones que hace un año y medio se planteaban en términos de género en ese sentido, es decir, hay que elegir entre una mujer y un hombre, es el momento de que una mujer presida Estados Unidos. La discusión ha sido en términos de género, pero el marco lo ha dado todas las polémicas de Trump y no la cuestión de si una mujer puede ejercer liderazgo, de si es el momento histórico para que eso suceda y de las características que un liderazgo femenino podría tener para una política, por ejemplo, exterior americana. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el carácter más intervencionista de Hillary y de la misma Samantha Power y de Susan Rice dentro del equipo de Obama no ha planteado el problema de las mujeres en términos de, bueno, saldríamos un poco de la lógica Bush, ¿no? De hay que atacar, hay que el macho alfa y tal. Entonces yo creo que se ha planteado en términos de mujeres y hombres, pero por desgracia, por las cuestiones de Trump, en unos términos que a mí me parece que han dañado mucho, sobre todo al debate público. Brevemente, Gil, ¿querías comentar algo sobre el papel de la mujer en estas elecciones, el hecho de que Hillary Clinton podría ser la primera presidenta mujer de Estados Unidos? En una entrevista con el Vogue de España señalé que no iba a ganar por los latinos y por las mujeres. Y aún en el verano ya estaba Hillary tenía más votos entre las mujeres que cualquier otro candidato demócrata en esa época. Desde luego, todo el mundo, supongo, que conoce los vídeos que han salido y saldrán más, saldrán más. Todavía depende de MGM si lo va a saltar lo que tiene. Pero lo importante es que han salido 9 testigos. Lo que ha dicho él es completamente arrogante, es el típico machismo. Desde luego estaba pensando que estaría encantado vivir en España porque podía besar a las mujeres que quisiera saludándolas. Eso no se hace en Estados Unidos. Y él presumir, por ser celebridad, que puede besar a cualquiera y cogerlos por el coño, que no se puede decir en la televisión americana, pues eso le ha perdido la elección seguramente. Hay mujeres republicanas que le están abandonando por esas actitudes machistas y retrógradas. Este señor todavía vive en otra época, en ese sentido. ¿Crees que Hillary Clinton, es que estamos en lo de siempre, como el otro se va al extremo, una mujer que repruebe eso parece que es una feminista radical y no parece que sea el caso? Javier. Está claro que Donald Trump es un machista de mierda, repugnante. Y está claro que está muy bien que si Hillary Clinton es presidenta, por primera vez Estados Unidos tenga una mujer de presidenta. Fantástico. Ya, pero a los negros no les va especialmente bien en Estados Unidos con Obama. Es que iba a decir, el siglo XXI, estoy convencido, será femenino o no será. Nos iremos al apocalipsis, a la catástrofe. Dicho lo cual, Golda Meir, Margaret Thatcher, Angela Merkel y Hillary Clinton ¿son políticas femeninas? O sea, son mujeres, evidentemente, pero digamos... Esperanza Aguirre, pero, Esperanza Aguirre, es decir, el hecho de que sea una política, sea mujer, que tiene todo el derecho, vamos, estamos a favor, nos quitamos el sombrero, nos garantiza que va a hacer políticas femeninas y feministas, políticas para la mayoría, políticas que empaticen con los dolores de hombres y mujeres. Pues no. Yo recuerdo en los años que llevo en este planeta, recuerdo la experiencia ya de Golda Meir, Margaret Thatcher, Angela Merkel, en el caso español, Esperanza Aguirre, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos casi terminando. Quiero haceros 2 preguntas rápidamente. La primera es el Make America Great Again, ¿no? Hagamos otra vez grande América, que recuerda, ¿no? a ese presupuesto del New Deal for America, ¿no? De Ronald Reagan, donde fue sustituido, bueno, pues el periodista progresista de Hollywood por Rambo, ¿no? Y de alguna manera esta resurrección, ¿no? de una América. ¿Qué papel va a desempeñar este nuevo chauvinismo, este nuevo nacionalismo norteamericano en un contexto terrible, ¿no? De ruptura de la geopolítica mundial y, bueno, de un contexto de guerras terribles que quizá cuando se terminen, y a mí me preocupa profundamente en Oriente Medio, no que se terminen, sino que se abandonen, ¿no? Regresen a América Latina, cosa que me preocupa profundamente. Gil. Depende de la definición de grandeza. En el términos de Trump son la guerra, son el prepotencia militar. La grandeza de Estados Unidos reside en su diversidad. Pero Gil, él plantea replegarse, como decía David, hacia adentro. No. Es decir, romper de alguna manera con ese elemento de gendarme mundial. La grandeza de Estados Unidos era la generosidad después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos civiles de los negros en los años 60, eso es la grandeza. Salvo en España, que apoyaron a la dictadura del general Franco,
reconociéndolo en la ONU en 1953 a cambio de las bases norteamericanas. Muchos colegas ni siquiera visitaban España por la dictadura de Franco. Pero el gobierno norteamericano permitió que Franco gobernase durante 40 años. Tenía que decirlo. Y el Vaticano, por fueron los dos, sí, que reconocieron al gobierno de Franco en el 53. Pero la cosa es, ¿cómo define la grandeza? La definición de Trump es anticuado y solo llama o está apoyado entre ese pequeño base que tiene entre blancos extremistas. Sobre todo, te doy la palabra, la sensación que tengo es que puede... Y de hecho la campaña está siendo muy amarilla, ¿no? Muy sensacionalista, y entonces los elementos de la patria apelan, ¿no? A elementos muy de identidad. Te va mal, no tienes futuro, pero tranquilo porque tú eres de aquí, ¿no? Y de alguna manera eso, para tener fuerza, necesita construir enemigos, qué duda cabe, ¿no? Y eso es el papel que están representando los latinos. Y es preocupante, pero no es menos preocupante esa concepción de la gran empresa norteamericana que tiene Hillary Clinton, que implica, ya digo, que el presidente Obama haya bombardeado 6 países la semana pasada. Bueno, yo aquí creo que no solo en el caso americano, también en casos europeos, lo que prima es una narrativa de los paraísos perdidos, ¿no? Que siempre en momentos de confusión un elemento al que agarrarse y que da una cierta seguridad a gente que no tiene esa seguridad, no la tiene físicamente, de ahí este instigamiento al miedo hacia el otro, no la tiene económicamente. Yo creo que el problema es que el mundo es de una complejidad tremenda. Ante esa complejidad no sabemos cómo reaccionar y necesitamos un principio único al que agarrarnos. Yo creo que Trump está ofreciendo eso. A mí me parece que la solución no va por ahí, porque la complejidad se aprende cuando te abres al otro, ¿no? Cuando entras en el diálogo con quien es diferente a ti. Yo hay muchas de las posiciones que aquí se están hablando que son diferentes y sin embargo me enriquece mucho. Entonces, esa idea de un paraíso perdido que es necesario recuperar y que un candidato encarna la crisis, porque yo he comprendido, y ese es Trump, yo he comprendido cuál es el problema, I'm gonna fix it, como lo voy a solucionar, como soluciono mi empresa, todas las veces que se ha hundido, ¿no? Yo creo que esa es la narrativa fácil a la que agarrarse en un momento de mucha más complejidad. Estados Unidos fue un país de valientes, the land of the braves. Jefferson, Washington fueron valientes, se alzaron contra la monarquía inglesa y propusieron una revolución democrática. Roosevelt era valiente. FDR era valiente. Lo único a lo que tenemos que temer es el miedo en sí mismo. Desde la Segunda Guerra Mundial, con la caza de rojos anticomunista, con el macartismo, Estados Unidos ha hecho un país atemorizado. Se les metió el miedo en los 50 al comunismo, ahí está recientemente la película Dalton Trumbo que se ha estrenado, el miedo anticomunismo, a los marcianos, a las enfermedades contagiosas procedentes de fuera, luego a los musulmanes, al islamismo, a China, y es un país que es una cosa que me duele, Gil, donde una mayoría de la gente vive con miedo, y eso justifica también lo de las armas para la autodefensa, etcétera, etcétera. Pero fue una tierra de valientes, the land of the braves. Y quedan todavía valientes, como nuestro amigo Gil o como Bernie Sanders. Hoy el telediario de Televisión Española ha dedicado 25 minutos a asesinatos, muertes, desapariciones. Me ha dado la sensación de que estaban buscando ese efecto en Estados Unidos de generar miedo para que la gente abrace la investidura fraudulenta en términos democráticos del señor Rajoy. Tenemos que irnos. Os pediría unas conclusiones apuntando a algo que quería haberos planteado, y es muy gringo, por un lado, la sospecha frente al establishment, la sospecha frente a las instituciones, la sospecha frente a la política, la sospecha frente a Washington, la sospecha frente a lo que significa gobierno en Estados Unidos, que puede justificar que incluso los pobres votasen en contra de una seguridad social, porque eso iba a suponer un big government, un gran gobierno. Y por otro lado, el falso héroe hecho a sí mismo como el gran Gatsby, que detrás tiene siempre a la mafia, ¿no? Entonces, quería preguntaros conclusiones en esta doble perspectiva. Empezamos, si te parece bien, contigo, David. Me lo pones fácil. Sí que creo que hay un elemento, no lo llamaría de sospecha, aquí Gil, corrígeme si me equivoco, pero sí de precaución respecto al gran gobierno, ¿no? Lo que yo sí que veo, y mi respuesta va un poco en esta clave, es una desconexión tremenda entre las bases en general de los partidos y sus líderes, ¿no? Yo creo que el esfuerzo de Sanders iba en esa dirección, iba en la dirección de aquí hay muchos niveles de gobierno, hay muchos niveles sociales, es necesario volver a vincularlos, es necesario volver a darles, es necesario que los líderes vuelvan a escuchar en esa voz que en esos niveles se comunica a través de diferentes peldaños de esos escalones, y esa escalera a mí me parece que en Estados Unidos está rota, y yo creo que eso en un sistema que se basa fundamentalmente
en la confianza social en el otro, a medio término es terrible. ¿Quién va a ganar las elecciones? Yo creo que Hillary. Ajá. Gil. No, que no hay que menospreciar la importancia de que llegara a 2 mandatos el presidente Obama para los negros. Así que, aunque quizás su nivel económico no ha mejorado, sí han conseguido muchos puestos en el gobierno. Se ve, es el gobierno más diverso en la historia de Estados Unidos. Y cuando se elige a Hillary Clinton, también va a pasar algo para decir que las mujeres sí valen para mandar. Y eso va a cambiar muchísimo la dirección de Estados Unidos. Tengo mucha fe en estos 2 cambios, lo de la raza y lo de las mujeres en el poder. Pues yo creo que una despedida de Barack Obama sin duda no ha cumplido la gran mayoría de sus promesas, o muchas de sus promesas no le han dejado. O sea, él decía, yes we can, y cuando ha llegado a la Casa Blanca un montón de gente le ha dicho, no, you can't, o sea, usted no puede. Pero creo que el mundo sería, francamente, Juan Carlos, hoy más inseguro y más peligroso si Barack Obama no hubiera estado en la Casa Blanca. Habríamos tenido una guerra, por ejemplo, con Irán. O sea, el Israel belicista de Netanyahu hubiera llevado a Estados Unidos y a todo Occidente a una guerra con Irán por el programa nuclear iraní. Eso al menos nos lo ha evitado. Y ha intentado desarrollar, en Estados Unidos salvaguarda de puestos de trabajo y cierto control de Wall Street. No estoy diciendo con esto que haya cumplido sus promesas, no las ha cumplido en el 90%, pero el mundo hubiera sido más peligroso sin Obama. Ajá. ¿Y tu pronóstico quién va a ganar? Hillary Clinton. ¿Tu pronóstico lo has dicho? Sí, no hay duda. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la tuerca de hoy. No acepto eso de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y que hay que escoger siempre lo menos malo, porque con esa lógica se nos está desvaneciendo la democracia. Tenemos la fortuna de que no votamos en Estados Unidos en estas elecciones, pero estemos atentos, porque hay determinadas lógicas que al final nos llevan a estos callejones sin salida, que al final afectan a la política mundial. La semana que viene seguimos aquí, en La Tuerca. Ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.